Muy buenas tardes. Estamos aquí en la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Está presente con nosotros el profesor Dr. Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, antiguo director del Instituto de Derecho Parlamentario de la misma universidad, para comentar y hacer algunas reflexiones en relación con algunos de los temas que conciernen a la materia de la que se ocupa esta sala y más ampliamente en relación con el derecho electoral y de la teoría del derecho electoral que nos suscita interés y que seguramente el profesor nos podrá ilustrar en alguna de estas ideas. Y la primera de las preguntas, profesor, que nos gustaría que nos respondiera y que nos aportara su reflexión es en relación con el supuesto, alguna parte de la doctrina lo sostiene así, derecho de los pueblos a la democracia, y que está sustentado sobre todo en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana y que también tendría algún sustento, por ejemplo, en el artículo 29, inciso C de la Convención. ¿Cuál es su opinión en relación con el sustento jurídico de este derecho? Bueno, es una cuestión interesante. Efectivamente, la Carta Democrática Americana, que es un texto que no existe en Europa, reconoce el derecho a la democracia de los pueblos de América, ¿no? Yo creo que eso es sobre todo un derecho humano, un derecho en el sentido del derecho internacional, no del derecho constitucional. Porque la categoría de derecho fundamental en derecho constitucional se aplica sobre todo a los individuos, a las personas. Los derechos son de los individuos y de las formaciones sociales en que se asocian, pero no de las naciones ni de los pueblos. Es decir, en primer lugar, vería un problema para encontrar quién es el titular del derecho, quién es el pueblo, o más aún, quiénes son los pueblos titulares de ese derecho. Yo creo que eso es una aspiración muy legítima. Esa carta no es un tratado, es una norma de fines, es una aspiración muy legítima que los pueblos de América tengan democracia, pero eso hay que arbitrarlo, concretarlo en concretos derechos fundamentales. Y aunque hay algún voto particular en algunas sentencias de la Corte Interamericana en que se preconiza que esto sea un derecho humano, lo es, un derecho humano, pero no creo que sea un derecho fundamental, impetrable, invocable ante la Corte Interamericana o ante los tribunales de manera autónoma. Yo creo que es más bien un contexto, una realidad desde la que hay que comprender otros derechos fundamentales. Sería una especie como de contenido normativo principal que podría orientar, digamos, en algún punto. Una comprensión previa a la interpretación de los derechos fundamentales que se pueden accionar como derechos subjetivos, ¿no? Hay que pensar en sufragio activo, en sufragio pasivo, en participar a través de instituciones de democracia participativa. En fin, esa aspiración se concreta en normas y principios más concretos. Ahora, en relación con uno de los múltiples trabajos que tiene que ver con la interpretación de los derechos, ha llamado la atención, y obviamente también en la aplicación del derecho, el llamado principio de proporcionalidad, que en México obviamente se ha generalizado en los tribunales electorales. En relación con este principio, ¿considera usted que tiene una aplicación específica en la materia electoral? ¿Y cuál sería, digamos, la técnica que debe utilizarse por los juzgadores al aplicar este principio? Bueno, en este continente está muy bien estudiada ya la proporcionalidad, hay muchas monografías, es clásica la de Carlos Bernal, un colombiano. En Europa la proporcionalidad tiene mucha tradición en el derecho prusiano en materia de sanciones, de ahí pasó al Tribunal Constitucional Alemán, al Tribunal de Justicia, y el Tribunal Europeo usa siempre la proporcionalidad y de una manera muy escalonada. ¿Cómo habría que hacerlo? Bueno, yo creo que América tiene su perfecto derecho a ver cómo puede interpretar la proporcionalidad y puede matizarla. Pero el esquema del Tribunal Europeo, que es muy lógico, es ver si la interferencia en el derecho está en la ley, principio de legalidad, una ley clara y además con calidad de ley, que sea previsible, cierta, ¿no? Estricta, cierta y una legalidad electoral. Después, si el fin que pretende la norma electoral es legítimo, constitucional, y ahí hay que detenerse en la revisión porque los sistemas electorales son muy libres en la selección de los fines. Después habría que aplicar un test de necesidad de la medida, ver si la norma es necesaria o cabe otra. Por ejemplo, antes de excluir de acceder a la televisión a las candidaturas independientes para beneficiar a los partidos, pues hay otros medios menos gravosos que infrinjan menos sacrificios. Por último, la proporcionalidad en sentido estricto. Y las dos últimas, necesidad de la medida y proporcionalidad en sentido estricto, en Europa se llaman el test de la medida imperiosa, el test de necesidad de la medida. Yo creo que este test se puede matizar aquí y puede funcionar.
¿Qué habría de específico en materia electoral? Pues que los sistemas electorales son muy libres. Tiene que haber una amplia libertad de configuración normativa. Decía antes que es como una manta que se queda corta en el pie o corta en la cabeza, porque un sistema electoral no puede proveer gobernabilidad, proporcionalidad, participación, representación. Algo hay que dejarlo fuera y eso es una decisión política. De manera que la revisión electoral del sistema debe tener una cierta autocontención. Muy bien, y algo que tiene que ver, profesor, con los mismos controles judiciales y la aplicación, ahora ya no del principio de proporcionalidad, sino lo que usted ha llamado la teoría de las escalas, que importa también conocer en relación con la forma de operar el control judicial sobre aspectos que tienen que ver con lo electoral. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de esta teoría y de las intensidades que implicaría esta teoría? Bueno, yo expliqué o acogí esta teoría después de años de revisar sentencias del Tribunal Europeo en materia electoral, incluso en el Tribunal Constitucional, donde fui letrado y ayudé bastante en campañas electorales, y luego la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y lo que me preocupaba es, ¿y hasta dónde la autoridad independiente o el juez puede revisar las cuestiones electorales? ¿Hasta dónde? ¿Hasta la cocina? ¿Un escrutinio estricto, intenso, como si fuera el derecho a la vida o la tortura? ¿Un escrutinio laxo, como el que se haría en propiedad? Y entonces, en varios trabajos que usted conoce, he sugerido esta teoría de las escalas, influida por la jurisprudencia europea. Si hablamos de sufragio activo, votar, la revisión tiene que ser muy intensa. Hay muy pocas razones para excluir el voto a un ciudadano, muy pocas. Si hablamos del sufragio pasivo, ser candidato, ya alguna causa de inelegibilidad puede ser discutible, pero hay que empezar a bajar el escrutinio. Si hablamos de la administración o el procedimiento electoral, todavía más, porque no hay un procedimiento electoral único, ni una única administración. Hay sentencias del Tribunal Europeo donde se hace un análisis de derecho comparado y se muestra que las administraciones y los procedimientos electorales pues son muy diversos en cada país y todos pueden ser buenos. El sistema mexicano, el procedimiento electoral y la administración electoral mexicana es muy distinta, la de ustedes es muy profesional, la española basada en ciudadanos, ¿no? Y mucho menos costosa. Por último, he dicho sufragio activo, sufragio pasivo, procedimiento electoral. Cuando llegamos al sistema electoral, al sistema ha de ser mayoritario, proporcional, qué tipo de proporcionalidad, qué barrera legal, la cláusula DON, la cláusula SAN. Esto hay que dejar un amplio margen al legislador. Y es muy difícil que una autoridad independiente, un juez, pueda anular eso si no hay una arbitrariedad manifiesta a la cara. Bien, Me parece que eso puede orientar el juicio. Al parecer la interacción entre el legislador y el juez, digamos, es muy importante a la hora de entender o comprender esta intensidad del control. Una deferencia al legislador, una presunción de constitucionalidad y de convencionalidad de la ley, que se puede desvirtuar, pero para desvirtuar la presunción de constitucionalidad o de convencionalidad de la ley del legislador democrático en materia electoral, pues tiene que ser una arbitrariedad a la cara. Pues le agradecemos mucho, profesor, de verdad su tiempo, estos minutos. Es muy importante para nosotros conocer sus reflexiones y muchas gracias por vernos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.